Buenas tardes a todos. Soy Rebeca Garcés de Mamá en Vivo Comparte y hoy queremos tratar con ustedes un tema que parece que estuviera pasado de moda y que no tiene importancia en la formación humana, pero sin embargo nos parece que es muy necesario saber y también la necesidad de vivirlo e inculcárselo a nuestros hijos. Esto es el pudor. Para conversar sobre este tema estamos con Paulina Rojas. Ella es educadora de párvulos y ha trabajado por más de 20 años con niños en la formación humana y espiritual de jóvenes y también de señoras que ahora son mamás. Hola Paulina, ¿cómo estás tú? Hola Rebeca, muy bien, muchas gracias. Un gusto Muchas estar gracias. aquí. Gracias a ti por estar compartiendo con nosotros. Bueno, te quería preguntar en primer lugar, tú y desde tu experiencia, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es el pudor? Eh, Mira, el pudor, así tal cual definición, digámoslo, es una virtud que busca resguardar la intimidad de la persona. Y esta intimidad puede ser física o puede ser más bien interior, que es todos los pensamientos, los sentimientos, los deseos, lo que una persona tiene dentro. Entonces, esta virtud es un mecanismo natural que tiende a custodiar eso. Ujú. Y dime una cosa, ¿cómo? Porque uno relaciona pudor con el cuidado a veces de la vestimenta, del cuerpo, pero tú dices que está realmente relacionado con el interior. ¿Cómo se relaciona, crees tú, no sé, la manera en que estoy vestida, por ejemplo, y, y el cuidado que tengo con mi interioridad, con mi parte espiritual y psíquica? Por ejemplo, como decía, esta virtud que busca resguardar la intimidad de la persona en lo físico o en la parte, en lo que se refiere a tu interior, porque lo Claro. físico obviamente se refiere al cuerpo, pero básicamente a esas partes que son más bien por instinto natural de la procreación, de cuidar, todo lo que tiene que ver más bien con los aspectos genitales o el sexo de la persona. Y por otro lado, con la interioridad, ¿por qué? Porque también lo que hay en el interior de una persona, los pensamientos, los sentimientos, también hablan de una intimidad que, que externamente podríamos decir no se relacionan, pero claro que se relacionan porque la persona es un todo. Entonces, yo puedo tener aspiraciones que son un poco secretas por mi ambiente, anhelos, heridas, y son parte de mi intimidad. Entonces, también yo por algún motivo, por alguna circunstancia, que esto es más bien bueno, porque es más bien cuidarnos, es algo positivo. Yo quiero cuidar porque lo quiero compartir con quien yo decida compartir este secreto, este anhelo o sentirme en confianza en esta circunstancia. Eso es de alguna forma el pudor, que nos ayuda a cuidarnos. Qué bonita la manera en que lo explicas, realmente me hace mucho sentido, porque uno muchas veces, claro, lo imagina la manera en cual uno se presenta, la manera en la cual uno se viste o cómo se descuida de repente en el vestir, pero tú lo relacionas también con lo que va relacionado realmente con tu parte interior, y yo creo que también de alguna manera está relacionado con la autoestima de la persona, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Sí, sí también tiene una relación con la autoestima, en el sentido, podríamos decir aquí, son dos términos diferentes, ¿verdad? La autoestima es también ese sentimiento que, a ver, de alguna forma inicia cómo te han estimado las primeras personas que han estado en contacto con uno, ¿no? Que obviamente son los familiares, papás, hermanos, así. Esa es la autoestima. Y más a medida que el niño va creciendo, esa autoestima se va viendo consolidada por los amigos. Entonces, una persona, independientemente de las cualidades que tenga o de los defectos, si ha tenido esta parte de la autoestima ordenada, sana, normal,
tiene una autoestima buena. Entonces, una persona claro. con una autoestima buena, de alguna forma también se desarrolla sanamente. Entonces, su pudor irá a resguardar su intimidad física o emocional. Entonces, está relacionado. Quizás podemos ver en el caso de alguien que tuviera problemas en la autoestima, independientemente de los motivos, porque no Ujú. tuvo ese ambiente favorable al inicio o porque no se le fue dando a lo largo de su crecimiento, por ejemplo, en la adolescencia, que a veces tienen problemas, hay niños que tienen problemas de amistades. Entonces, la autoestima se ve como resquebrajada. Claro, quizás por el hecho de ser querido, voy a empezar a abrir mi intimidad y con quien sea, con el hecho de que me acepten. Entonces, sí está muy relacionado, como decías, la intimidad, el pudor y la autoestima. Porque probablemente, a propósito de lo que tú dices, si una persona necesita como exponerse demasiado, o sea, si cuando tú ves como una sobreexposición del cuerpo de alguien, pienso yo, no estará tratando de llamar la atención, no denotará eso, una falta de autoestima, una autoestima no sana, digamos, porque o esas personas que se prodigan mucho sus sentimientos, que lo hablan todo para afuera, bueno, a veces hay personalidades, pero muchas veces, al igual que cuando la persona trata de llamar la atención, de captar las miradas, por decir, de una manera poco razonable, con esa falta de pudor, según el concepto como tú lo has descrito, también lo has descrito. Yo pienso, según lo que dices, que podría ser también en algún sentido una autoestima baja, ¿o no? ¿Corresponder Sí, a esto? sí, sí podría ser porque, eh, mm, claro, la autoestima es ese sentimiento básico, más bien de que yo soy querible. Claro. Puede puede que mi papá por circunstancias X de la vida, en este momento no está y no me quiere, a lo mejor ni lo conozco, pero he tenido una experiencia que yo soy querible. Entonces, cuando yo tengo esa experiencia de autoestima normal, Ujú. que es normal, porque también eh, dar aviso de que soy más querible que los demás, también puede ser un síntoma de baja autoestima. En cambio, O de si yo tengo, quererme, perdona, o de quererme hacer notar, no por lo fundamental que soy, sino que por lo porque quiero atraer las miradas, no sé, por mi aspecto físico o porque muestro más que el resto, entonces me voy a sentir más atractiva. Eso tal vez no es una manera de creerme que me merezco ser querida, ¿o no? sí, sí también, un poco lo que decía es que cuando no hay ese sentimiento básico de que yo soy querible, primero que soy querida por las personas importantes en mi vida, que fueron mis progenitores y mis familiares más cercanos. Ujú. Obviamente eso me transmite a mí misma que yo soy querida y querible, Claro. aunque en algún momento de la vida esas personas ya no están, me lo transmitieron. Pero cuando este sentimiento no está, como dices tú, se puede llegar a hacer actos, y no solo actos aislados, sino que puede haber ya un modo de vestirme, un modo de relacionarme con los demás que en el fondo, sí hay un grito interior que a lo mejor no todo el mundo capta de que como no me han querido como yo quisiera que me hubieran querido, yo busco el afecto vistiéndome así, llamando la atención o como lo vemos ahora en las redes sociales, que de alguna forma las redes sociales son un ambiente que nos quitan la intimidad. Entonces tú ves niños, niñas, jóvenes, Ujú. adultos, que ahí exponen de todo, que tú dices, no está mal, pero tampoco es adecuado que tú pongas en una red que no sabes quién lo va a leer, cosas de tu familia, cosas que te pasaron a ti. Entonces, sí, sí, la falta de autoestima puede llevar a que uno busque en la forma de presentarme o de expresarme eso, como decías tú, como un grito y como un, aquí estoy, hágame caso a alguien. Mm. Y eso que tú acabas de decir, en realidad, las redes sociales
tantas veces nos llevan precisamente a desvalorizar esto que es el pudor, porque nos invitan, uno ve que es tan frecuente mostrar, exhibirse, y en el fondo más like mientras más exhibo de alguna manera, ¿no es cierto? Mientras más llamo la atención. Es cierto que podríamos decir que este gran valor, esta virtud, como tú la llamaste, porque más que valor es una virtud, el pudor, que me imagino que ya lo veremos que se puede ir acrecentando, es tan contrario a lo que hoy día se nos invita, porque hoy día se nos invita, yo, a propósito de lo que tú dijiste, siento que nos vamos vaciando en la medida que vamos entregando indiscriminadamente nuestra intimidad, lo cual se nos está de alguna manera estimulando tanto a través de las redes sociales, nos vamos vaciando de nosotros mismos. Pienso algo así, ¿o no? ¿Puede ser? Sí, sí puede ser. Es verdad esto que de alguna forma sí, se ha descuidado en el sentido, se ha descuidado el valor de la intimidad en el sentido de que como el mundo actual nos propone, ¿no? Nos propone a Mm, través de los likes que decías tú y es como manifestar o mostrar todo lo que se vive. Entonces, pues ahora las redes han llegado a la casa, a la pieza, al, mm, como a nuestros pensamientos, mm. aunque realmente hay un ámbito hay un ámbito de la intimidad que, que no se puede de alguna forma ventilar tanto. Ahora, el que uno exponga su intimidad, el pudor cada vez se vaya diluyendo más, em, no es que se quede vacía, de alguna forma la persona va quedando vacía. Eso. Vacía porque es lícito y es válido que uno tenga sus secretos. Y hay muchos tipos de secretos, ¿no? Hay secretos que uno comparte en familia, hay secretos que se comparten en amigos, hay secretos que se comparten solo con la pareja, hay secretos que comparto en un grupo de amigas, no en todos. Entonces, si hay gente, verdad, es verdad, hay un tipo de ser que es ser extrovertido, pero se puede ser una persona muy extrovertida y con la virtud del pudor muy bien enraizada. Claro. Entonces, Y eso, Paulina, a propósito de eso de bien enraizada, ¿cómo se podría inculcar en los niños? ¿Hay alguna edad para comenzar? ¿Se puede empezar? ¿Cómo se puede eh, trabajar desde la niñez? ¿Y cómo se puede encantar con esta virtud? Porque yo te diría la palabra encantar, porque hoy día la palabra pudor no me parece que sea una palabra de moda. Muchas personas yo creo que lo confunden con pacatería, con timidez, con falta de personalidad, y no es eso, ¿no? Lo que tú nos estás diciendo, es una verdadera virtud que engrandece mucho y enriquece mucho, por lo tanto, desde ese modo de verlo, qué importante inculcárselo a los niños, cómo, desde cuándo, cómo se puede hacer. mira, bueno, esto como tal no me ha tocado tanto trabajarlo con las jóvenes, pero como parvularia, que trabajé hace muchos años, yo veía cómo es algo tan natural en los niños, impresionante. O sea, incluso en los preescolares, que son mixtos, y Ujú, hay sus diferencias, cómo los niños se cuidan de ciérrame la puerta, yo no quiero que veas. Y además es un niño que normalmente es una edad que es, a esa edad es algo muy natural. No es que se lo hayan dicho, son niños o muchas veces llenos de hermanos o el menor que ujú. él vive en un grupo que de repente a lo mejor es difícil cuidar que nadie me vea, ¿verdad? Entonces, por un lado es algo natural de pequeñitos, pero a lo largo que van creciendo, sí es muy importante también que como papás o la mamá o el tutor del niño quienes están, sí respeten este sentimiento, lo respeten con la normalidad que el niño exige. O sea, muchas veces también a los niños se le, ay no, por practicidad, no, no pasa nada, nadie te ve o todos somos iguales. Y son pequeñas frases que a lo mejor en el momento no tienen repercusión, pero con el tiempo sí. ¿Y qué pasa con las jovencitas ya mayores? Que muchas de ellas se sienten muy violentadas, justamente por lo que hablábamos en la pregunta anterior, por las redes.
o porque ya empieza a manifestarse un problema de autoestima. Entonces como yo quiero ser aprobada y no quiero ser rara, y aparentemente lo raro es ser pudoroso, como decías tú, un poco antiguo, Ujú. entonces creo que como a los niños de chicos, respetarlos, respetar toda intimidad. Si un niño hasta incluso dice, yo no quiero contar esto, o sea, es que incluso eso habla del respeto que nos tenemos como personas. Yo no quiero, es muy válido, todos, tú, yo, la edad que tengamos, el señor que trabaja fuera de mi casa, los políticos, todos tenemos los derechos a tener un momento de intimidad. Entonces, con los niños se trata de vivir esto con una naturalidad y incluso, sí, si uno va respetando su desarrollo, es muy fácil que lo cuiden. El problema es que a la edad de la adolescencia empieza la inquietud, la curiosidad, que también es normal, que también no hay que escandalizarse, pero ya en esa época es súper importante que los papás estén muy, yo te diría como, no cercanos, o sea, pero sí cercanos, afectivamente de sus hijos para poder hablar todas estas cosas. Y ojalá los papás sean los primeros que tengan el concepto claro de la importancia de guardar su pudor. Oye, qué bonito eso, como lo explicas tú, Paulina, la verdad me encanta. Ahora, mientras tú hablabas de ese respeto a la intimidad del niño, es ahí una pequeña sutileza. Yo creo que las mamás, los papás, también tienen que estar atentos a los momentos, o sea, a lo que están haciendo sus niños, o sea, que no se opone, eso quiero hacer ese hincapié, que el respeto a la intimidad del niño y a sus sentimientos y a sus pequeños secretos no es lo mismo que dejarlos, digamos, en libertad absoluta frente a redes sociales o a cosas porque no tienen la madurez para ello. Eso es fundamental, me parece, ¿no? Sí, Es sí, una totalmente pequeña, fundamental. una pequeña aclaración, digamos, porque son cosas muy distintas, pero podría tal vez en algún punto confundirse, ¿no es cierto? El respeto a la intimidad con la preocupación por en qué están nuestros hijos. ¿Cierto? Oye, y Sí. respecto a eso mismo, ya creciendo, ¿qué relación puedes ver tú en el tema de la sexualidad humana entre el pudor y el trabajo de la abstinencia? A ver, el pudor y el trabajo de la abstinencia, bueno, de Como alguna estar, forma, digamos, ujú, como cuéntame. la abstinencia podríamos decir como una renuncia a un placer momentáneo. Bueno, Exacto. obviamente hablando del pudor, podemos ver que, a ver, el pudor es este sentimiento que me ayuda como a resguardar mi intimidad. Entonces, eh, la abstinencia de alguna forma se relaciona aquí en el sentido de que pues podríamos decir que uno de los gestos más grandes de intimidad es la relación sexual, de alguna forma entre dos personas. Entonces, la abstinencia también es ese modo que me ayuda como a regular que esos actos de intimidad sean de un modo y de un momento lo más adecuado posible. Es decir, una abstinencia que me lleva a vivir esto en un momento adecuado. Y un momento adecuado me imagino no solamente en el momento aquí y ahora, en el espacio, el lugar, sino que muchas cosas, o sea, el estado emocional de la pareja, la relación que hay entre ellos, el momento muchas veces subjetivo, que no quiere decir que no es objetivo, pero es, no estoy en condiciones de, así como la parte física, en qué momento, qué relación tienen esas personas. Entonces, no sé si me explico, pero la Sí, abstinencia es sí, o sea, te sí. abstienes de algo porque en este momento no es adecuado, ni por ti, ni por mí, ni por los dos. Y en ese mismo sentido, el pudor, me imagino, guarda relación con el desarrollo de un proyecto de vida, de lo que uno va proyectando a futuro, de cómo se va trabajando en pos de algún ideal, ¿no?
¿Tú le ves esa relación también? Del ideal que uno tiene de vida, de lo que a uno lo hace más pleno. Bueno, creo yo que sí es muy actual el tema del proyecto de vida. O sea, de hecho, tú ves las promociones de todo, desde los ahorros económicos, los estudios, todo es en pro o en pro de un proyecto de vida, que el proyecto de vida puede ser mañana o puede ser en 15 años, ¿no? Ujú. Entonces, ahora, relacionando pudor y proyecto de vida, pues sí veo una relación enorme porque si el pudor es esta virtud que me ayuda a resguardar mi intimidad, y como ya lo habíamos conversado, y yo soy libre de expresar esta intimidad con quien quiero y cuando quiero. Claro, si yo tengo un proyecto de vida, en este caso relacionándolo con el pudor, no sé, yo quiero formar un estilo de familia, yo quiero vivir un estilo de vocación, yo quiero, no sé, tener tantos hijos o que en el futuro mis hijos a mí me puedan agradecer esto, no sé. En el Ujú. plano de la formación de una familia, ¿no? Claro que de alguna forma la relación es que muchos actos que yo hago ahora en el presente tienen relación con el proyecto de vida, porque yo no puedo pensar el día de mañana, mira, yo quiero ser una persona, tener muchos medios, pero por ahora en este minuto no tengo trabajo ni me interesa estudiar. Por supuesto que si yo voy plasmando un proyecto de vida, yo ahora, aunque sea muy lento, tengo que ir caminando para allá. Entonces, concretándolo con el pudor, claro, que el pudor me dice esa intimidad, con quién la quiero compartir, cómo la quiero vivir. Y primero pienso en una jovencita que se pregunte ahora o con sus papás, o sea, ¿qué es para mí la intimidad? Porque claro, a lo mejor si no está acompañada, puede ser, es que en el futuro yo voy a ser una mamá perfecta, pero ahora yo soy joven y hago lo que quiero. Pues no, porque eres tu misma vida. Entonces, en el fondo, yo no voy a ser otra en 20 años y ahora puedo hacer cualquier cosa con mi vida, juntarme con cualquier amiga. Hay una relación. Entonces, sí veo muy relacionado el proyecto de vida con el pudor. Cualquier cosa con mi cuerpo. En realidad, lo que tú acabas de decir también veo que, claro, uno cuida su intimidad porque va esperando los momentos adecuados en la vida. O sea, si uno se prodiga así o se entrega todo, vaciando un poco esa intimidad, después cuesta reconstruir. Todo se puede reconstruir, no cabe ninguna duda, con mucho esfuerzo, pero yo creo que más vale ir caminando, digamos, bien, y uno eso quisiera para sus hijos, irle de alguna manera que pongan ladrillo tras ladrillo para que puedan llegar a construir un proyecto de vida sano y que realmente lo haga pleno como persona, ¿no? Y en ese sentido también me parece que, hablando tú, pensaba la voluntad es muy importante, el sentido de la fuerza de voluntad. Y esa cómo se puede educar en los niños, porque es un elemento importante para saber, digamos, construir hacia adelante, ¿no? Claro, sí, no, la voluntad es muy importante. La voluntad es un elemento sumamente humano Ujú. y así como fuimos creados con inteligencia y con voluntad. Bueno, para quienes somos creyentes, fuimos creados a imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, fíjate que ese elemento de la voluntad es lo que más nos asemeja a Dios, porque la voluntad es un elemento de la persona que te hace como determinarte en lo que yo quiero. Entonces, claro que es muy importante formar la voluntad y desde chiquititos, ¿no? Y obviamente aterrizado al contenido y al modo, pero justamente con preescolares uno lo puede hacer cuando uno por ejemplo, les pone ciertas reglas no sé, hay que sentarse con los pies, su postura, o por ejemplo, en este momento no, la comida va a ser en media hora más. Ahora, si tú ves que está muriendo de hambre, le das, ¿verdad? Pero
ese tipo de cosas uno puede ir lógico. formando la voluntad y a la larga, encaminado, que sea una formación de la voluntad que es encaminado para conseguir algo que es de mucho gusto para nosotros, de gran placer. No es la voluntad por la voluntad y por ser un masoquista de lo peor. Sino que para posponer por algo mejor, que uno ya lo Claro, tiene pensado un exactamente, poco. Y también en ese exactamente. sentido, a lo mejor, eh, el a veces privar lo inmediato, lo menor inmediato por un bien mayor, es privarse, o sea, para resguardar algo para poder donarlo también. Porque tiene que ver en ese sentido, conversando, lo pensaba, el no dar todo, el no botar todo hacia afuera es una manera de poseerse a sí mismo, y el que se posee a sí mismo también se puede donar. Donar en la relación conyugal, donar de tantas maneras, o sea, las personas estamos dando de nosotros mismos permanentemente en la sociedad y a los hijos, ¿te fijas? Y bueno, y una persona que se ha aprendido a poseer a sí mismo seguramente tiene más que donar, ¿te parece? Sí, totalmente. Y eso a lo mejor, claro, sí, cuando somos muy niños no lo entendemos. Ujú, Y para eso, por ejemplo, hay algunos ejercicios que uno puede hacer ante el terminar bien una tarea, el sí. pintar tal cosa y luego un premio. Claro, al inicio va a ser así, el premio está disociado de la renuncia, pero a medida que uno va creciendo, te das cuenta en los estudios, en la salud, pues los que son deportistas, se privan, pero por un bien mayor que supone mucho más alegría y placer que la tristeza o el esfuerzo que me supone eso. Entonces, relacionando con el tema que venimos conversando del Ujú. pudor, claro, hay muchos impulsos de nuestro cuerpo que escapan a nuestra voluntad. Y si yo no tengo formada la voluntad, yo puedo ser una persona que viva de impulsos. Uy, ahora me dio hambre y ahora como. Uy, ahora se me hizo muy buen mozo este joven y me voy a acercar con él, pero a lo mejor ni lo conozco. Entonces, yo tengo que aprender a que, a ver, yo a lo mejor tengo ganas de algo ahora, pero lo sublimo, lo sacrifico. En sí mismo no tiene tanto valor, pero el valor que tiene es porque después lo que viene es mejor. Entonces, en ese sentido, es muy importante formar la voluntad en este campo del pudor, de la donación, de las relaciones con el sexo opuesto, porque sí, porque hay cosas que se van muy fáciles y luego, cuando pasan los años, si no he formado la voluntad, es mucho más difícil que yo me pueda abstener, que yo me pueda privar de algo por un bien mayor. Claro que sí, claro que sí. Qué profundo y qué actual, Paulina. Parece una palabra tan pasada de moda y por Dios qué vigente y qué importante. Yo te quiero agradecer muchísimo esta conversación porque a mí por lo menos me ha iluminado mucho y bueno, gracias a ti y también espero que haya sido para iluminar a todos los que nos están viendo en algún aspecto, en este aspecto tan importante como el pudor. Así es que también muchas gracias a todos los que nos han estado acompañando y espero que nos encontremos en un nuevo programa de Mamá en Vivo Comparte. Hasta luego.